expresidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, es magíster en psicofarmacología clínica en la Universidad Favoloro de Buenos Aires, profesor adjunto máster en drogodependencia de la Universidad del Salvador, profesor invitado de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Perú, profesor visitante de la Universidad Católica San Pablo, La Paz, Bolivia, y director médico de GEN, Centro Terapéutico, Comunidad Terapéutica para el Tratamiento de las Adicciones. Vamos a darle la bienvenida al doctor y a estar atentos a la pregunta. Buenas tardes, muchas gracias Carol por tu presentación y al doctor Saúl Pacururu, que fue el que me invitó. Todas las adicciones van a generar impacto de distinto tipo, y todo ese impacto también un poco va a tener que ver con qué tipo de sustancias se utilice, por qué día, con lo cual realmente ya es una primera dificultad, cómo evaluar impacto cuando muchas veces la anamnesis, lo dicho por la persona que sufre, no es un dato tan fidedigno, tan fiel, porque en mi tierra por lo menos pareciera que el narcisismo algunas personas lo miden en gramos, entonces exageran, dicen que consumen más de lo que en realidad consumen, y tampoco sabemos de qué. Por eso, como les digo, que es necesario saber qué se consume, simplemente a modo de ejemplo. Sé que también uno de los problemas en cuanto a modalidad adictiva que más tienen ustedes aquí es el consumo de la pasta de cocaína, la pasta base. En Argentina el nombre es el PACO, el apoco de pasta y cocaína. La pasta base, vean ustedes que es en realidad un producto intermedio en la producción del clorhidrato de cocaína. No es un producto de desecho, no tiene nada que ver con eso. Pero como se consume por vía fumable, vamos a ver que en realidad todas las drogas que se consuman por vía fumable van a generar más impacto. Y esto es claro. Toda droga que entre directamente por vía respiratoria, saltee el corazón derecho y pase al corazón izquierdo, significa que más rápidamente y sin el primer metabolismo del hígado va a llegar a los órganos blancos, cerebro por supuesto, pero no es el único. Saben que hay muchos otros órganos que sufren impacto severo en la adicción, por ejemplo, sistema cardiovascular, por ejemplo, todo lo que es el sistema hepático y gastrointestinal. La primera dificultad siempre la encuentro con la necesidad de estandarizar conceptos y definir, o tratar de definir la adicción. Y no es tan sencillo, porque también depende de qué lugar uno se coloque para definir la adicción. Este es un slide que le pertenece a Nora Volkow. Más allá de todo lo que uno puede hablar de la genética en la adicción, de las vulnerabilidades en cuanto a factores genéticos de predisposición, de lo que significa el entorno. El entorno es realmente una causa importantísima de cuál va a ser ese impacto. Por lo menos en Buenos Aires, en los lugares de diversión nocturna, los boliches que decimos nosotros, por ley, tienen que tener médicos emergentólogos para poder funcionar. Y charlando con una médica emergentóloga en uno de estos lugares, me decía que el perfil de consumo cambia dependiendo del día, dependiendo del tipo de música, y eso también va de la mano con qué tipo de sustancias se consiguen ese día. El día de la música electrónica con el éxtasis, el día del Fernet cuando se baila cumbia, o el día de la cocaína, etc. La característica que yo creo que sí es esencial y que define la adicción es el uso repetido de una sustancia que, por supuesto, tiene un potencial adictivo, actuando en un terreno, y ahí es una persona que tiene alguna vulnerabilidad que es característica. Estas serían entonces las tres características que entiendo yo definen a la adicción: periodicidad en el uso de una sustancia durante un tiempo suficiente para generar cambios neuroplásticos irreversibles, y eso es lo que definimos como adicción. Ven ustedes que desde esta perspectiva no es tan importante cuál es esa periodicidad. Esta situación, por más que sea una periodicidad quincenal repetida durante un cierto tiempo, puede dar origen
a esos cambios neuroplásticos irreversibles, que es lo que definimos como adicción. Con lo cual, entonces, este es un primer factor. ¿Cuándo una persona se volvió adicta? ¿Cuándo pasó de ese uso ocasional, experimental, a un uso frecuente, a una dependencia o una adicción? Es justamente cuando se producen esos cambios neuroplásticos irreversibles. Todas las drogas de abuso, independientemente de si su efecto inicial, saben ustedes, es estimulante, depresor o psicodiléptico, tienen como característica común modificar la transmisión de dopamina en la cápsula oyente del núcleo accumbens, y esto tiene que ver con una evidencia de placer, gratificación, satisfacción, que es lo que el colega que tuvo antes también explicó. Hay distintas vías por donde se puede producir este efecto, incrementar dopamina en el shell del núcleo accumbens. Puede ser vías, por ejemplo, a través de vías glutamatérgicas. Todos los o muchos psicodilépticos actúan por esta vía, por ejemplo el ácido lisérgico, otro tipo de alucinógenos, por vías serotoninérgicas, por vías GABAérgicas, por vías cannabinoides, por distintas vías. Entonces, este primer impacto, que significa cambios en la actividad dopaminérgica, va a producir una eferencia, que por supuesto es más importante, desde estructuras límbicas hacia el pálido ventral y el hipocampo. Esto, a modo de introducción, creo que es muy importante porque saben ustedes que el hipocampo funciona como coordinador de lo que significan funciones némicas. Entonces, poder tener una función némica adecuada significa una buena función del hipocampo, y cuando esta situación adquiere determinada periodicidad y cronicidad, vean ustedes que las diferencias del pálido y del hipocampo hacia corteza asociativa y corteza límbica van a ser cada vez más importantes. Esto significa entonces que progresivamente empiezan a generarse lo que llamamos circuitos descendentes. Hasta ahora eran todos circuitos ascendentes, de estructuras en mesencéfalo, por ejemplo, área tegmental ventral, a estructuras subcorticales, sistema límbico, a corteza. Se empiezan a generar estas vías descendentes, que es lo que periodicidad y cronicidad mediante tienen que ver con estos dos conceptos que, saben ustedes, son muy importantes en la clínica de la adicción: los refuerzos positivos y los refuerzos negativos, cada uno de estos hablando de determinada alteración. En realidad, el refuerzo positivo está ligado a lo que es la alteración del circuito dopaminérgico, a lo que significa la alteración del circuito de recompensa, y el refuerzo negativo está asociado a todas estas vivencias displacenteras que tienen que ver con alteraciones corticales, que es lo que genera la anticipación. Clínicamente saben ustedes que para un adicto no da igual que se venga el fin de semana o no se venga el fin de semana. El hecho de la anticipación, que significa el día sábado, genera deseo de consumo, genera una sintomatología de craving o de anhelo de consumo importante. Y esto lo demostró muy bien Nora Volkow con estos estudios, donde a un paciente adicto a cocaína, en un estudio de una resonancia funcional, se le hace ver un video neutro donde no se produce nada. Pero si a este adicto a cocaína se le hace ver un video donde hay consumo explícito de cocaína, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando consume la cocaína. Y esto lo vemos clínicamente cuando alguien espontáneamente se pone a hablar de sus historias de consumo con algún compañero de tratamiento y se empieza a acelerar. Puede tener incluso hasta midriasis, puede tener la sintomatología de la intoxicación cocaínica aguda. Esto habla claramente entonces de que hay cambios en sus sistemas biológicos. Estos cambios tienen que ver con esta periodicidad y cronicidad. ¿Cuánta hace falta para volverse adicto? Realmente esto tiene que ver en el terreno de la vulnerabilidad individual. Un trabajo importante de Nora Volkow tiene que ver también con demostrar que en el cerebro de personas adictas el circuito de recompensa está hipofuncional, o sea, tiene menor densidad de receptores dopaminérgicos en la cápsula oyente del núcleo accumbens. No sabemos si esto es causa o consecuencia, o sea, no sabemos si la persona llegó a la adicción por tener un circuito de recompensa hipofuncionante que controla el consumo, algo que le permitió obtener una evidencia placentera no fácilmente obtenible por otras vías, o si realmente
Este es el impacto. Lo que sí vemos es que clínicamente, cuando una persona empieza a interesarse por otra cosa que no sea el consumo, es un indicador de buen pronóstico. Y lo contrario, por supuesto, de mal pronóstico. Cuando no hay cosa que le interese que no sea todo lo que está ligado al consumo. Estos son estudios en animales, tratando de reproducir enfermedad afectiva, pero es muy interesante porque cuando aisladamente se administra cocaína a un animal, por supuesto se registra un incremento de la actividad dopaminérgica. Saben ustedes, cocaína es fundamentalmente un inhibidor de la recaptación de neuraminas, y un incremento transitorio y limitado de los factores tempranos de transducción del código genético como el SID2. Cuando se produce cierta periodicidad y cronicidad, se activan factores tardíos de transducción del código genético. Esto para los no médicos puede ser un poco más complicado, pero siempre lo comparo a estos factores como el carrito de un cierre relámpago. Son los que, enfrentados con el cierre, copian y replican nuestro material genético, el contenido del ADN. Estos son carritos de pésima calidad, copian y se autodestruyen. Estos no, estos son carritos que una vez generados persisten. Tiene que ver entonces con la cronicidad de la adicción. La activación de circuitos vía factores tardíos de traducción que significan cambios en la actividad peptidérgica. Saben ustedes que hay muchos trabajos que involucran al neuropéptido I en la fisiopatogenia de la adicción, a otros como la somatostatina, y cambios en la sensibilidad receptorial. Por ejemplo, es un clásico, los cambios en la sensibilidad receptor GABAérgico donde actúan las benzodiazepinas. Es muy difícil lograr ansiólisis y sedación aunque no hubiera consumido benzodiazepinas en un paciente adicto. ¿Por qué? Porque sus receptores funcionan distintos, trabajan distintos. Esto entonces, creo yo, tiene que ver con entender que tal vez vamos a tener que discutir un poco más respecto de la clínica de la adicción, y si hablamos de comorbilidades verdaderas o si hablamos de estadios, porque cualquier adicto a sustancias, por ejemplo, ¿qué pasa con la cocaína? Va a atravesar un estadio de estimulación, un estadio depresivo y un estadio psicótico. Pero esto tiene que ver justamente también con estos cambios neuroplásticos. La cocaína es un inhibidor de la recaptación, como les decía, de neuraminas. Este es el recaptador, no es otra cosa que una proteína de membrana con un sitio de reconocimiento para el neurotransmisor, donde actúa la dopamina inhibiéndolo y donde entonces no se recaptura, o sea, no se produce esa finalización de señal. Esto generó, saben ustedes, modernamente estrategias de vacunas. Hay una vacuna que es la que investigó Barbara Fox, Estados Unidos, donde se inhibe la posibilidad de que cocaína interactúe a este nivel. O sea que cocaína deja de tener eficacia farmacodinámica porque no genera nada. Hay otra estrategia de inmunización que significa generar complejos vía reconocimiento de anticuerpos para que la cocaína no atraviese la barrera hematoencefálica, que sería otro de los recursos para vacunación. Pero ven que esto sí significa cómo la neurobiología da, en principio, cosas prácticas a la hora de para qué sirve. Entonces, primera etapa, hablando de cocaína, inhibición de la recaptación. Esta inhibición de la recaptación por cocaína genera este incremento de dopamina en la hendidura sináptica. Este incremento de dopamina en la hendidura sináptica genera toda esta clínica que tiene que ver con, no solo con la intoxicación. Hay algunas cosas, por ejemplo, que si una persona aprende a simularlas, podemos no darnos cuenta si está irritable. Puede estar muy irritable pero mostrarse tranquilo porque le conviene, o puede estar muy acelerado pero no mostrarlo. Lo que sí va a mostrar, si lo sabemos identificar, es la midriasis, la taquicardia, la hipertensión arterial, la rigidez muscular. Esto sí. Entonces, una cosa son los signos, otra cosa son los síntomas. Cuando esa periodicidad y cronicidad continúa, empieza a haber cambios en la actividad receptorial, con lo cual aparece este segundo estadio, que es el estadio depresivo. ¿Esto entonces es una comodidad o es parte de la evolución? Esto es algo realmente que tenemos que ver si hablamos de
enfermedades duales o de otra cosa. Donde en esa etapa, por supuesto, que va a tener intenso craving, anhelo de consumo, por todos estos refuerzos negativos que significan las vivencias displacentarias. Y donde, por supuesto, también el refuerzo positivo no va a ser tan eficaz como lo fue al principio. No solo cambia la cantidad de receptores dopaminérgicos, cambia la calidad. Esto significa cambios en la sensibilidad receptorial, cambios en la génesis de metabolitos de condensación de la dopamina con, por ejemplo, por acción de la catecolol-metiltransferasa, para generar estos compuestos dimetilados que son psicóticos. Y esto genera entonces sintomatología psicótica. Un paciente adicto va a empezar a tener ideas paranoicas, va a empezar a tener delirios y alucinaciones, y por supuesto esta dificultad para lograr anticipación. Y en esto sí me detengo porque es mucho más importante en el consumo de pasta a base de cocaína, pero es la regla en toda la adicción a cualquier sustancia. Esto significa entonces adicción, cambios neuroplásticos, como decía. Estos cambios neuroplásticos son cambios en el funcionamiento cerebral. Esto hay que tener cuidado porque esto a veces, sí, por supuesto, son conductas sociopáticas, pero no siempre son situados para diagnosticarlos como verdaderos trastornos de personalidad. Cluster B, por ejemplo, borderlines o antisociales. Tienen las conductas, pero no son estrictamente criterios, porque esto no estaba antes del comienzo de la adicción, que es lo que primero tenemos que ver. Estas actitudes socio o psicopáticas preexistían al comienzo de la adicción o no, si no, no es un verdadero trastorno de personalidad. Pero ahora veremos cómo impacta a nivel cognitivo, y esto sí se puede revertir con una buena evolución. Pero por lo menos en la Argentina los sistemas de salud no consideran todavía la adicción como una condición crónica. Esto significa que los planes de tratamiento no son crónicos. Tal vez tengamos que aprender de otras especialidades médicas, por ejemplo la oncología, que enfermedades crónicas como el cáncer, que hoy son crónicas porque hay muchas más herramientas para tratarlas, se tratan crónicamente. El paciente va a un control cada 3 meses, cada 6 meses, y tiene algún tipo de intervención terapéutica. Yo creo que algo similar tendremos que lograr con la adicción. Pensar en el concepto de altas en la adicción es sumamente peligroso, porque eso significa la imposibilidad de tener cuidados, y ese es el paso previo a la recaída. Pero esto también significa entender que si, igual que en las enfermedades crónicas, los sistemas de salud entendieron que es más barato tratarlo crónicamente que no tratarlo. Por ejemplo, a un diabético, si se lo trata crónicamente, se evitan las complicaciones más graves, y esto es más barato para un sistema de salud. Todavía en la adicción no lo vemos, entonces se basan en este criterio cortoplacista de los costos a corto plazo, sin entender que la evolución crónica y las reinternaciones a repetición son justamente para los sistemas de salud mucho más caras. Nadie me interrumpió hasta ahora, por favor interrúmpanme si yo tomo agua, me relajo un poquito, que veo por dónde están ustedes. Entonces, entendamos que hay un impacto no solo a nivel frontal, hay un impacto cortical en general. Saben ustedes que durante el desarrollo del individuo, el desarrollo ontogénico, se reproduce el desarrollo de la especie, el desarrollo filogenético. Y a medida que somos primero una mórula y luego vamos avanzando en el desarrollo intrauterino, nuestro cerebro comparte estadios donde es similar a la evolución en los reptiles, luego estadios donde es similar a los mamíferos inferiores, y cuando nacemos, ya nacemos, por lo menos morfológicamente, con nuestros sistemas corticales desarrollados. No así en su conectividad, pero sí con nuestros sistemas corticales, sobre todo la corteza límbica, que sería la corteza orbitofrontal, la corteza singular y la corteza parihipocámpica, que esto, juntamente con estas otras estructuras subcorticales, forma parte del sistema límbico. Yo siempre digo que cuando una persona desarrolla una adicción, muchas veces es como si se metiera en una especie de túnel del tiempo y empezara a ofrecernos versiones más primitivas de sí mismo, como si se neandertalizara.
tal vez en esto uno ve estas conductas a veces sociopáticas, pero ya tiene que ver con la disminución de los frenos de estructuras corticales, sobre todo de estructuras frontales. Ven ustedes que si uno compara los cráneos de antecesores directos, por ejemplo, Neanderthal y Cro-Magnon, hay bastantes diferencias, pero una muy importante es la capacidad craneana a nivel del lóbulo frontal. La evolución de la humanidad significa frontalización. Todos conocen en este caso Phineas Gage, que fue también un paradigma de la medicina, de lo que significa el daño en la estructura frontal. Pero imagínense el pobre médico de guardia que le llegó una persona en carreta con esto clavado en la cabeza. La verdad, guardia complicada. Le sacaron el fierro, que lo que cualquiera con sentido común intentaría hacer. Sobrevivió a la infección, vivió hasta los 42 años, Phineas Gage, que para esos años, principios de 1900, era mucho. Pero describe Harlow que después del accidente se transformó en alguien impulsivo, irreverente, se permite las bacterias más groseras, no tolera restricciones o consejos cuando están reñidos con sus deseos. Es obstinado, caprichoso e indeciso, consiguiendo numerosos planes que tan pronto como son realizados, abandona por otros que le parecen más viables. Una descripción muy clínica de trastornos cognitivos producto del impacto frontal. Y concluye, que ahí no se ve, que había dejado de ser Gage. Había cambiado, entre comillas, su personalidad a causa de esta lesión traumática frontal bilateral. Esta es una reconstrucción que hizo Damasio. El cráneo está en Nueva York, el pobre Phineas Gage. Entonces esto lleva a revisar que si la adicción significa impacto en estructuras psíquicas, cerebrales, un impacto importante es estructuras frontales. No es el único. Veremos que también hay otros impactos, pero que cuando, esto de los libros de neurología, cuando se altera la función frontal, empieza a haber determinadas características que las vemos comunes, no solo a la adicción, comunes a otras patologías que cursan con trastornos frontales, la psicosis, la bipolaridad, la depresión, donde vemos, por ejemplo, comportamiento controlado por el ambiente, donde vemos distinta manifestación de déficit neurocognitivos, disminución de la iniciativa, o sea que hay un impacto en la voluntad, y es muy complicado, pero muchas veces lo vemos, tratamientos en los que se apela a la voluntad del paciente, que la tiene afectada. Es paradójico pedirle que le eche ganas, como dirían amigos en México, a alguien que tiene justamente una dificultad para echarle ganas. Vean ustedes que depende de la alteración o el compromiso de distintas estructuras frontales. Vamos a ver también perfiles de presentación clínica. Por eso es que no todo paciente que tenga estas conductas antisociales, impulsivas, de irritabilidad fácil, donde aparezca la mentira como una situación clínica presente, esto también nos obliga a nosotros profesionales a ver qué actitud tomamos. Yo nunca vi que un neumonólogo se enoje porque su paciente enfermo respiratorio tose. Tose, no es que le tose. Pero sí he visto muchos colegas que frente a la mentira se enojan porque les mienten. De hecho, como puede ser, uno le está brindando confianza, le está ofreciendo un tratamiento a alguien que no lo valora. No es que no lo valore, no lo puede evitar. Lo mismo con la sintomatología depresiva. Hablamos entonces de pacientes iguales. ¿Esto es una comorbilidad verdadera o es el impacto y la evolución? Por supuesto, en todos estos que ahora pondremos el acento en el impacto neurocognitivo. Por supuesto, les decía antes que órganos blancos afectados son muchos, no es solo el cerebro. Vamos a poner el acento en lo que es el impacto neurocognitivo, pero tengamos en cuenta que una persona tiene que chequearse cuál es ese impacto. Y no puede, porque a nosotros nos parece que tiene que cambiar de vida, empezar a hacer deporte y salir a jugar a la pelota. Porque para eso nos queda en medio de la cancha. Como ha habido célebres casos de deportistas, de aquel jugador de básquet tan famoso, que se quedó absolutamente seco tras una práctica de partido de básquet.
Entendamos entonces que son todas situaciones que son frecuentes y, por ejemplo, las convulsiones no dejan registro. Si una persona no estaba acompañada en el momento de la convulsión, no se va a acordar nunca que tuvo convulsión. Y adictos a cocaína, el 20% tienen convulsiones, que eso lo repiten mucho. Por supuesto, son muchas. Un breve párrafo para las enfermedades de transmisión sexual, que siguen siendo un problema endémico. Siguen siéndolo, por más que haya mucho más recorrido sobre lo que es HIV. Y sí entender, por ejemplo, que para que una persona deje la adicción va a tener que dejar cualquier sustancia con capacidad adictiva. Y la primera es el alcohol. Una persona que no entienda que tiene que dejar de usar alcohol en cualquier cantidad, de cualquier forma, en cualquier fecha, no va a entender que esto es un elemento profundamente riesgoso para la evolución de su enfermedad adictiva. Yo siempre digo que una persona adicta es como si hubiera desarrollado una alergia al alcohol. La verdad, el que es alérgico al chocolate sabe que no puede comer chocolate por más que todos los demás coman chocolate. Pueden traer acá en este momento una degustación de chocolates exquisitos, pero el que es alérgico sabe que si come, su reacción va a ser distinta a los otros. Y con el alcohol le pasa algo muy parecido al adicto. Su respuesta, más allá de que beba en extremo o no, significa otra vez un circuito donde se ponen en juego mecanismos que impactan en su circuito de reforzamiento. Y esto va a llevar a la recaída. Estos cambios en el funcionamiento cerebral llevan a un modelo de funcionamiento de espectro bipolar. Y yo no creo que para nada sea una moda que hoy diagnosticamos más espectro bipolar en la adicción. Esto tiene que ver con lo que produce la administración periódica y crónica de una sustancia que eleva el humor, genera estados depresivos, porque así como tiene N intoxicaciones, tiene N abstinencias, más allá de que decida o no decida dejar de consumir. Y esto para el cerebro funciona como un patrón que también periódica y crónicamente, en estas oscilaciones del humor, lleva al desarrollo de sintomatología de espectro bipolar. Este es un esquema donde se reproduce la evolución natural, maligna, de la enfermedad bipolar, donde periódicamente aumenta la severidad de los episodios afectivos, se acortan los intervalos de remisión sintomática, se independiza el bipolar progresivamente de estresores evidenciables. Ya las crisis afectivas no tienen que ver con algo que puntualmente le ocurre. Aparecen cambios en la velocidad de ciclado, se vuelve más rápido los ciclados, y aparece resistencia a los tratamientos farmacológicos. El consumo de sustancias es un factor que actúa hacia el incremento de la severidad de la evolución. Entonces tampoco es gratuito para una persona continuar consumiendo, porque muchas veces en algunos esquemas de tratamiento se piensa que como ahora está consumiendo menos que antes, bueno, está mejor. Y la verdad que no. Como ahora tiene menos frecuencia de consumo que antes, está mejor. O como pasó ahora de consumir, antes consumía cocaína, ahora consume marihuana, eso significa que ahora estamos mejor. Y la verdad que no. Entonces, esto también, entender que cualquier tratamiento de la adicción tiene que ser desde la situación de abstinencia. Estas son imágenes de un paciente con una importante adicción en una tomografía de emisión de fotón único, que es un SPECT. Saben ustedes que para hacer un SPECT le inyectan al paciente en la vena glucosa que está marcada con un trazador. La glucosa junto con el oxígeno es combustible para el cerebro, entonces lo que uno está viendo es cómo utiliza el combustible marcado, o sea, cómo funciona. Es un indicador de metabolismo regional. Cuando los informes nos reflejan alteraciones del flujo, no estamos hablando del flujo sanguíneo, estamos hablando del flujo de la glucosa, que sí que por supuesto va por capilares sanguíneos, pero cómo utiliza el combustible. Acá tiene una persona que su lóbulo frontal dorsal, frontal orbitario, el córtex de piel, al año y medio de la misma persona con mejoría, pero le puse en esta una imagen transversal y un espectro normal. Esto es la frente, esto es la nuca, donde hay
tejido neuronal, una buena captación de la glucosa pasa amarillo, donde no hay neuronas, que el pico de cephaloraquídeo se ve azul. Su lóbulo frontal no funciona. Su estructura estaba perfecta, porque la resonancia, que es un estudio de estructura, era normal. No era un paciente con atrofia de su cerebro, sino un paciente con una severa dificultad de funcionamiento producto de esa acción de su lóbulo frontal. Esto significa falta de frenos. Si, por ejemplo, vean todos los trabajos donde se habla de deterioro cognitivo en cocaína, déficit de memoria verbal y aprendizaje asociativo, déficit de concentración, memoria verbal, resolución de problemas y habilidades de abstracción, dificultades de atención, concentración, dificultad para incorporar nuevos aprendizajes, la creación de memoria, producción de palabras y la integración visuomotora. El deterioro se observa en un 50% de pacientes, comparado con 15% de sujetos de muestra control. Esto significa, entonces, entender que, a mi juicio, evaluar un paciente adicto significa tratar de entender cuál es ese impacto. Y parte de esa evaluación, sin duda, tiene que ser algún tipo de evaluación neurocognitiva. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? Desarrollo de la capacidad de pensar y razonar. Por supuesto que esto también, mientras vamos creciendo, vamos desarrollándolo. Al principio tenemos un pensamiento mucho más concreto, después empezamos a tener habilidades cognitivas, por ejemplo, para sumar, restar, dividir, ordenar alfabéticamente. Un poquito más adelante ya podemos establecer operaciones lógico-formales, pensamiento abstracto, razonamiento. Y esto es lo que vamos a ver siempre afectado en un paciente adicto. Con lo cual, si no lo medimos, si no lo evaluamos, ¿cómo se puede trabajar? Más allá del esquema conceptual, referencial, operativo, como decía Jean Rivière, un psicoanalista argentino que realmente hizo escuela, lo que uno está trabajando con ese paciente, hay que ver qué es lo que entiende, qué es lo que procesa adecuadamente, qué es lo que decide. Porque con mucho entusiasmo, muchas veces, 1, 2 o N veces por semana, le vamos a dar sesión a un paciente que tiene un grado de impacto y no sabemos cuál es el grado de procesamiento adecuado que pueda hacer de ese trabajo psicoterapéutico. La adolescencia, por supuesto, es un momento de mucho más vulnerabilidad a los factores neurotóxicos de la adicción. Es en esta etapa donde, por supuesto, la presencia de cuestiones emocionales interfiere en la capacidad para pensar con mayor complejidad y muchas veces, justamente porque hay adolescencias a veces un poco más conflictivas, dificultades diagnósticas en cuanto a esto tiene que ver con la etapa evolutiva de la persona o esto tiene que ver ya con este impacto neurocognitivo de la adicción. Y este concepto que mucho tiene que ver, que también José hablaba de la implicancia de lo que significa para el adecuado desarrollo cognitivo, de la presencia o no de situaciones traumáticas. No es una situación que uno la pueda llevar a la universalidad. Realmente es muy frecuente ver antecedentes traumáticos sexuales en personas que luego desarrollan adicción. Esto es algo que por lo menos hay que investigar. Lo que vamos a ver es cómo se impacta. ¿Por qué mecanismos entonces las drogas de adicción pueden generar ese impacto neurocognitivo? Muchas por alteraciones en la vascularización cerebral, vasoconstricción, hemorragia, microinfartos cerebrales isquémicos. Esta es una de las posibilidades fisiopatogénicas del impacto cognitivo. Saben ustedes que hay un delicado balance entre factores neuroprotectores y neurodegenerativos que todas las drogas de adicción lo inclinan hacia factores de neurodegeneración, con lo cual se van generando situaciones de disminución de factores neurotróficos, de DNF con muerte neuronal o atrofia. Esto es mucho más rápido en la adicción a solventes volátiles, por ejemplo los solventes y los inhalantes. Ahí sí, rápidamente vamos a ver alteraciones estructurales, atrofias corticales, en estudios de estructura. Es más raro verlos en otro tipo de adicción. Vamos a ver, por ejemplo, ensanchamiento del espacio pericortical, de los ventrículos, reorganización metabólica de circuitos de conectividad sináptica, y esto, tal vez para los que sean médicos, tiene que ver con
la exacerbación de los circuitos excitatorios glutamatérgicos, situación también a contemplar en los tratamientos farmacológicos. Los procesos de tolerancia, abstinencia y deshabituación producen cambios en sistemas de neurotransmisión que involucran dopamina, serotonina, noradrenalina, endocannabinoides, que es un tema que mucho más conocemos ahora, y esto de lo que significa la citotoxicidad glutamatérgica que lleva mecanismos de deterioro y muerte neuronal. Este es un poco todo ese reporte resumido. Vemos un impacto diario. Cuando a mí me pasa, por ejemplo, tener la posibilidad de ver el funcionamiento de un paciente adicto internado en una comunidad terapéutica, realmente ayudarlo a que se ponga en funcionamiento, ayudarlo a que ingrese en una estructura donde tenga un horario para levantarse, donde tenga un horario para hacer tareas, para trabajar en espacios formales de espacios terapéuticos grupales o individuales y espacios que son no formales, pero que también son importantes. Todos estos espacios, en realidad, la regla es que va a tener enormes dificultades para poder insertarse en la estructura. Va a tener fallas en cualquier tarea mínima que se le solicite, limpiar algo. Para hacer una tarea uno tiene que planificar, proyectar, ejecutar, finalizar. Este tipo de desarrollo de estas funciones inevitablemente van a estar alteradas y lo va a mostrar clínicamente. Su cama no la puede hacer bien, un poco porque se hacen los vivos, y entonces si tienen que hacer bien la cama para que entonces y la cama le ponen la colchita de arriba y abajo es un desastre. Entonces ahí vamos nosotros, sí, pero no existe como si existe, pero no existe, porque no la haces. Esta situación realmente es la regla en el comienzo de un tratamiento. No sé si la minimización es la palabra más adecuada. Creo que acá tenemos que usar un término mucho más claro, que es la anosognosia. No tienen registro de que evidentemente tienen impacto. Y de hecho, por ejemplo, esto lo vemos cuando solicitamos las baterías neurocognitivas y la persona se da cuenta de su rendimiento por debajo de lo esperado, se enojan. No, tomámelo de vuelta. No, tomámelo de vuelta. Estaba cansado. Yo estaba cansado, dormí mala noche. Hacémelo de vuelta. No puede ser. ¿Cómo no me voy a acordar yo de ese listado de palabras tan tarado que me diste? ¿Cómo me voy a acordar tan pocas? Y no se acuerdan y se enojan frente a eso. Deterioro también del acceso a memorias aversivas. ¿Por qué se sigue equivocando y se sigue equivocando y se sigue dando la cabeza contra la pared en el mismo lugar? Y uno, apelando a esa voluntad, le dice, tenés que dar cuenta, no puedes. Hay déficit entonces en funciones cognitivas y esto lleva a alteraciones de la conducta. Verbalmente, por ejemplo, muchas veces los escuchamos, no se sienten comprendidos, en realidad son manejos psicopáticos, pero generalmente el discurso es un discurso depresivo, se sienten solos. El discurso lógico-analítico es inadecuado, tienen profundas dificultades para entender el punto de vista del otro. Y esto es una alteración en lo que llamamos la flexibilidad cognitiva. No tienen esa capacidad empática, no la tienen. Entonces empieza a aparecer vincularse en una relación que es utilitaria. Si me sirve, estoy con el otro. Si no me sirve, no. Muchas veces es el tipo de vínculo. Se sienten diferentes, únicos, incomprendidos y tienen una alteración donde claramente la equivocación no es de ellos, es de todos los demás. No pertenece a esta sociedad. La sociedad tiene que cambiar en función de ellos. Esto significa entonces, claramente, no podemos trabajar con un paciente adicto sin incluir en una evaluación, por supuesto, lo que clínicamente vamos a ver, no solo con los psiquiatras, también por eso les decía qué pasa con el resto de los órganos, pero también con exámenes de laboratorio. No solo vamos a pedir un chequeo hematológico a ver cómo está todo, también tenemos que pedir
prolactinemias. Saben ustedes que la prolactina se inhibe por el factor inhibidor que es la dopamina. Cualquier alteración dopaminérgica cursa con incremento de prolactina. Y si el paciente no tiene un tumor de hipófisis posterior o no estaba recibiendo antipsicóticos de primera generación, la hiperprolactinemia tiene que ver con su adicción. Porque a veces, les reitero, no tenemos en la anamnesis datos que nos puedan orientar. Por ejemplo, se puede correlacionar con accidentes automovilísticos. Hay un grave problema en la Argentina que no creo que sea patrimonio nuestro. Hay toda una corriente que está buscando despenalizar el consumo de marihuana, cosa que creo que está bien, pero que en realidad no estaba penalizado el consumo de marihuana. La vieja ley le daba a la persona la opción de elegir tratamiento o castigo. La mayoría elegía tratamiento, no castigo, por lo cual en la práctica no estaba penalizado. Pero esta corriente apunta a despenalizar y legalizar, sin toda una estructura, porque todavía es muy cara. Saben ustedes que para todos aquellos que defienden la libertad de consumir, por ejemplo, existe el duro revés, que significa el alcohol, como sustancia legal, en la mayoría de las ciudades tiene un control estricto y severo, con las famosas alcoholemias. Entonces, hoy por hoy, una persona, si tomó alcohol y su alcoholemia está por encima de los niveles legalmente aceptables, tiene una serie de dificultades legales, o sea que es punible. Si legaliza, por lo menos en Argentina, la marihuana, todavía no hay sistemas que puedan operar de esta manera como con el alcohol. Por ejemplo, no advertir la visión periférica del rápido acercamiento de otro vehículo, riesgo relativo elevado de choque más de 4.9 veces para usuarios, por ejemplo, de benzodiazepina, ¿cierto? Si no hay una restricción legal, ¿cómo se lo hace? Es la única forma. Entonces, ¿por qué hacer una evaluación cognitiva? Hay que objetivar el estado cognitivo del paciente, identificar déficits específicos, porque esto también significa la posibilidad de implementar estrategias terapéuticas específicas. Así como hay un diagnóstico de impacto cognitivo, hay estrategias de rehabilitación neurocognitiva. Más allá de si son específicas o no, yo les comentaba, el modelo de comunidad terapéutica funciona como un modelo de rehabilitación neurocognitiva, donde hay todo el tiempo ensayo-error, situación de consecuencia, no de castigo, pero de consecuencia. No hacer las cosas como corresponde, esto tiene una consecuencia. Por ejemplo, no podés salir el fin de semana o no tenés la visita que querías tener o lo que sea. Pero esto significa también la posibilidad de recuperar funciones. Esto significa también planificar dentro de un programa de tratamiento lo que es la rehabilitación neurocognitiva y determinar si el paciente puede cuidarse a sí mismo, manejar sus finanzas, estudiar, trabajar. Porque muchas veces les decimos, vos tenés que tener un proyecto, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajo o estudio? No puede. No es que no quiera, que a veces tampoco quiere, pero no puede, tiene dificultad. Asistirlo entonces en lo que es esa planificación a la reinserción social vía alguna actividad laboral o estudio. ¿Qué funciones deben evaluarse sí o sí? Funciones ejecutivas, memoria, atención, funciones visoespaciales, lenguaje. Por supuesto que en la evaluación hay algunos factores que hay que tenerlos en cuenta porque pueden producir sesgos. Entonces hay que ver qué batería neurocognitiva uno toma, pero habrá que adecuarla a determinada región, a determinado perfil de educación, ocupación, estatus, etc. Pero también entender que muchos de estos estadios van a producir algún grado de sesgo, o sea que el nivel de depresión, ansiedad o de algún otro tipo de alteración mental, por ejemplo, saben ustedes que muchas personas adictas antes de la sintomatología psicótica positiva tienen pródromos en términos de desconfianza,
susceptibilidad extrema, irritabilidad, y esto a la hora de tomar una medida neurocognitiva son factores que hay que tenerlos en cuenta, porque el paciente desconfía y es a veces una limitación. Vean ustedes, por ejemplo, el famoso Trail Making App. No sé si algunos de allá atrás lo ven, pero la verdad que esto, más allá de que, por supuesto, debe ser tomado por alguien entrenado en evaluación neurocognitiva, no se angustien, porque el paciente tiene que unir puntos, están marcados con números sin levantar el lápiz, del 1 al 2, del 2 al 3. No se angustien, porque uno empieza a ver y dice, uy, no encuentro el 3. ¿Dónde está el 3? Bueno, esto se mide, por supuesto, y tiene que hacerlo en determinado tiempo, pero la atención supone una orientación, concentración hacia una tarea y la inhibición de actividades competidoras. Hay muchas formas, por ejemplo es una, otra por ejemplo es pedirle que de 100 para atrás empiece a restarle a 7 y ver con cuánta demora, con cuánta habilidad o con cuánta dificultad uno puede hacer esta sustracción de 100. ¿Qué tipo de impacto hay a nivel del lenguaje? Lenguaje, capacidad para emplear palabras combinadas en frases para transmitir conceptos. Entonces hay toda una serie en WISE, en Token, toda una serie de baterías. En realidad tampoco se trata de tomar todas, tomar alguna que por lo menos registre si hay algún impacto también a este nivel. Funciones ejecutivas, una de las situaciones que es la regla en la adicción que van a estar afectadas. Implican el control de la activación de las acciones mediante anticipación, planificación, selección adecuada, vigilancia al desarrollo, ese monitoreo necesario, verificación del resultado, habilidad para adaptarse, para superar alguna dificultad, yo diría que cualquier tarea la presenta, mantener una meta a pesar de una distracción, filtrar información apropiada, inhibir respuestas inconsistentes, habilidad para mantener un estado mental apropiado para mantener un orden. La función ejecutiva, por supuesto que también se va a alterar si hay dificultades de atención. Esto uno lo discrimina, entonces, puntualmente pidiendo alguna prueba que mida atención. Pero va a haber problemas para iniciar, para finalizar y poca flexibilidad. La mayoría de las funciones, por ejemplo, que proponemos, tiene que ver con analizar estas tres etapas. Iniciación, esto, vean cuánto influido puede estar por la incidencia o no de sintomatología depresiva. Para la finalización, inclusive realmente si existe, esto va a ser un factor negativo importante. Estas conductas perseverativas que muchas veces tiene el adicto, que se parecen mucho al espectro obsesivo compulsivo en la clínica. Esto también, por supuesto, va a alterar funciones ejecutivas. Y esta capacidad totalmente inhibida de lo que significa el automonitoreo. No se dan cuenta. Y de ahí entonces este concepto que les decía de la onosognosia. Algunas propuestas para evaluación de funciones ejecutivas. Este es un ejemplo, por ejemplo, del Trail Making Day. Otra soberana pavada. Parecido al otro, pero acá tienen números y letras. El paciente tiene que hacer una combinación del 1 al A, del 2 al B, etcétera, sin levantar el lápiz. Tampoco se angustien si no lo encuentran rápido. A mí me pasó con otro que está más adelante, que es la figura compleja del rey. Función visoespacial. Esta es la que para mí era chino básico de acá, la figura compleja del rey. Pero tenemos la matriz progresiva de Rayman, la construcción con cubos y pentágonos superpuestos y otras. Acá la idea no es darles la receta de cocina donde esta para esto, esta para lo otro, simplemente que tengan la idea de evaluar esto. Lo mismo evaluar memoria, capacidad para mantener información, recordarla en algún momento futuro. Saben ustedes que hay distintas memorias. Tenemos una memoria de trabajo, una memoria operativa, una working memory. Esta siempre va a estar afectada, esta hay que evaluarla. Tenemos una capacidad de consolidación que también por otros circuitos se ve afectada. Y tenemos una capacidad de evocación.
que también por otros circuitos se va a ver afectada. Esto significa también entender algunas de estas estrategias, no son todas las posibles, de nuevo. La figura compleja de Rein también evalúa memoria, el test de Beni, el Wechsler. Tratar de ver cuál es ese impacto. Y como les digo, generalmente genera reacciones aisladas. Y decía, acá, Nora Volkow postuló que en la adicción tenemos básicamente dos sistemas disregulados. Uno tiene que ver con todo este sistema de impacto dopaminérgico, con impacto en lo que sería el deseo, y un sistema con fallas en los frenos, con alteración de la regulación. Este es el pacientito con su alteración funcional frontal. Y donde entonces el cerebro adicto, como hablaba Nora Volkow en esa conferencia, significa un aumento de la saliencia del deseo y una dificultad de freno. Con lo cual, las estrategias farmacológicas y no farmacológicas que uno tendrá que poner en práctica deben necesariamente ser muy variadas. Recién hace 3 años, entonces, Schneider empezó a hablar de no podemos plantear en ninguna adicción a ninguna sustancia que con un fármaco eso se va a poder modular. Imposible. Desde el punto de vista farmacológico tendrá que ver con asociaciones farmacológicas. Pero lo mismo también con otras estrategias. ¿Cómo se interfiere con estas memorias condicionadas o los antojos? No hay forma. No hay forma. Tiene que ser la evitación. No podés ir a la cancha, porque para vos ir a la cancha te dispara. Si no podés ir a la cancha, no podés ir a bailar. Por un tiempo muy largo tendrás que evitar esa nocturnidad, porque para vos la nocturnidad te dispara. Y esto tiene que ver con esas memorias condicionadas. Situaciones que, como le pasa a Bruce, una vez disparadas, no pueden, porque no tienen herramientas para frenarlas, justamente por esa falla de frenos. Con lo cual, significa ayudar a que alguien, tratamiento mediante, aprenda a anticiparse, aprenda a entender cuáles son sus puntos vulnerables. Si don Aquiles hubiera sabido que el talón era su punto vulnerable, la historia hubiera sido otra. Pero bueno, el punto vulnerable para un adicto justamente tiene que ver con entender que hay situaciones que no va a poder manejar. Muchas gracias, doctor, por su brillante intervención.